Hola, bienvenidos al Centro Cultural Casa de las Bombas, al taller de computación, impartido por un servidor, David García. Hoy vamos a ver el siguiente tema, que es acerca del uso de las fórmulas de Excel. Las hojas de cálculo contienen una gran cantidad de fórmulas y funciones que permiten al usuario cruzar diferentes tipos de datos para obtener información valiosa, sin necesidad de realizar paso a paso todas las operaciones involucradas. Las fórmulas se ingresan iniciando con el símbolo igual que. De esa forma, la hoja de cálculo tiene la orden de realizar operaciones con la información de la celda. Algunas operaciones matemáticas básicas que vamos a ver son la suma, las restas, multiplicaciones y divisiones. Antes de ver fórmulas más complicadas, vamos a ver cómo hacer estas operaciones matemáticas más simples. En el caso de la suma, esta fórmula suma los valores de las celdas en su interior. Soporta tanto celdas separadas como intervalos. Tenemos el ejemplo. Vamos a poner primero el signo de igual. Escribimos con mayúsculas la palabra suma, y el intervalo va a ser de la celda A1 hasta la celda A50. Para la resta, los valores de las celdas debes usar el símbolo de resta menos entre ambas, ¿no? Tenemos la celda seleccionada A2 y A3. A2 menos A3. Y para multiplicar, pues vamos a usar valores con la opción de asterisco. La división nos va a permitir dividir los valores de dos celdas que debes de incluir entre una diagonal. La fórmula de promedio devuelve el valor de un promedio aritmético de las celdas que pases o rango de celdas que pases como parámetro. Este resultado también es conocido como media o media aritmética. Servirá también para tus fórmulas escolares. En este caso vas a escribir promedio, y aquí tenemos seleccionado el rango de la celda A2 hasta B2, como en el ejemplo, ¿verdad? Y aquí en la página de Excel, la fórmula vamos a escribirla con igual, promedio, y arrastrando con el mouse puedes seleccionar la celda A2 hasta F6. Aquí nos da un promedio 5.56. Max y mínimo, máximo y mínimo. Si en lugar de querer saber la media aritmética deseas conocer cuál es el mayor valor o el menor valor de un conjunto, tienes a tu disposición estas dos fórmulas. Las puedes usar con celdas separadas o rangos de celdas. Eso también lo vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se escribe. Vas a poner signo igual, max de la celda A2, 2 puntos hasta la celda C8, dice aquí en este caso, de este ejemplo. Dentro de este tenemos otro que es A2 hasta F6, todo este rango de esta tabla. Nos da el máximo, que es 9. Máximo de todos los valores es 9. Y el mínimo es mínimo desde A2 hasta F6, y vas a presionar la tecla Escape. Siempre que selecciones un rango, presionas Escape y ya te sales de la fórmula. Sí, también para una de las fórmulas que son pues más potentes de Excel, y que con ella vas a poder devolver un resultado distinto según si se cumple una condición. Vas a poder probar si la condición es verdadera o si es falsa. En este caso viene un ejemplo. Si tienes una lista de alumnos con calificaciones, vas a poder ver que si la celda es mayor que 5, pues va a estar aprobado. Si no, pues va a estar suspendido. Entonces, eso es lo que nos va a arrojar
La celda B3 es 2 es mayor que 5, es falso, ¿no? Entonces nos va a dar el mensaje que pusimos de suspendido. El número 10 está en la celda C3. ¿Es mayor que 5? En este caso sí. Entonces nos va a dar el valor que pusimos de aprobado. Para los días, bueno, vamos a tener diferencia entre días, ¿verdad? Tenemos dos fechas, 1 de enero y el 6 de febrero del 2018. Quiero saber cuántos días hay entre estas fechas. Vas a poner la fórmula igual a días entre la celda B2, seleccionas la celda B2 y la celda B3. Pero vamos a poner la celda, digamos, de la fecha más actual y luego de la fecha anterior. Es lo que hay que ver. Primera fecha, segunda fecha. Vamos a abrir nuestro programa de Excel. Una vez abierto, vamos a crear una tabla de números aleatorios. ¿Cómo lo vamos a crear? Vamos a escribir la palabra igual aleatorio punto entre 1 y 100. Presionamos Enter y arrastramos a lo largo de toda la tabla. Aquí me equivoqué. Vamos a ver así, con la función de autorrelleno. Aquí, utilizando la función de autorrelleno, vemos que ya se copia toda la fórmula desde la celda A2 hasta F6. Aquí en promedio vamos a sacar un promedio en el rango de A2 hasta F6. Seleccionas toda la tabla, escribes la palabra promedio, dígitos de A2 y seleccionas arrastrando hasta F6, o lo puedes escribir directamente con tu teclado, ¿sale? Para la multiplicación vamos a poner la palabra mult vemos que no hay ninguna función que multiplique, pero si escribimos directamente el valor de la celda F2, 2 puntos, hasta F6, se va a seleccionar todo este rango, pero no lo queremos multiplicar por las celdas, lo queremos multiplicar por el IVA, que es 16%, un ejemplo. Y una vez que tengamos la función, damos Enter, usamos la función de autorrelleno y ya tenemos las multiplicaciones a lo largo de toda la columna de F. Aquí aparece la opción de insertar funciones y ahí podemos ver cuáles son las funciones que tenemos, suma, promedio, etcétera. En este caso vamos a ver solamente las más comunes. Para la suma tenemos ya seleccionado todo este rango desde G2 hasta G6. Escribimos la palabra igual a suma, presionamos Enter, tendremos toda esta suma. Para la resta, aquí restamos las celdas B9 menos G7. En B9 tenemos el promedio menos la celda G7 de la suma, nos da este valor negativo. Para la división tenemos la celda G9, que es la resta entre B9, que es
el promedio y nos da un resultado igual negativo. Quiero resaltar, perdón, que cada vez que damos un clic en una celda, de repente se actualiza la tabla, pero todos los valores de la tabla son valores aleatorios entre 1 y 100. Vean que ningún valor de estos supera el rango máximo de 100. Podemos de esta manera rellenar una tabla rápidamente con números aleatorios, y el máximo entre estas dos celdas A2 y F6, que es A2 hasta toda esta tabla hasta F6. Con esto seleccionamos la tabla. Vean, el máximo valor dice que es 92 y el mínimo, escribimos la palabra min, paréntesis, y tenemos la misma tabla seleccionada y nos va a dar 1. Aquí tenemos el condicional si, igual si, paréntesis, la celda J2 donde tengo el máximo es menor a, yo puse un valor de 50, vamos a escribir el texto. En el caso de que se cumpla la condición, vamos a escribir menos que 50. Voy a poner es menos que 50. En el otro caso es más que 50. Y presiono, cierro los paréntesis, y como es un texto que vamos a ver como valor verdadero y valor si es falso, lo vamos a poner entre comillas. Presionamos enter, y para el caso de mínimo tenemos seleccionada la celda J3, que es el valor del mínimo, aquí donde está el 9, y escribimos el texto mayor a 1 en el caso de que J3 sea mayor a 1, y en otro caso es 1. Entonces aquí tenemos que 9 es mayor a 1, y de esta manera podemos evaluar condiciones. Si es mayor que 10, por ejemplo, vamos a poner el valor cierto. En otro caso vamos a poner falso. Como ven, 5 es mayor que 10, no, es falso. Y ya tenemos la palabra escrita en lugar de la fórmula. Y de esta manera tenemos ya todas las fórmulas que hemos visto hasta ahorita. Nos esperamos para un curso más adelante de Excel, donde veremos cómo crear tablas dinámicas. Nos esperamos. Gracias.